tal? Estamos en la hora 19. El tema es Nehemías, reconstrucción de los muros. Por supuesto, Esdras y Nehemías son personajes muy conocidos en la reconstrucción de Israel. Si usted recuerda la palabra de Dios, Esdras reconstruyó lo espiritual, el templo, reconstruirlo y bueno, pues el culto. Pero Nehemías es un gobernador y ahí vemos un perfil diferente, ¿no? Diríamos que en el pueblo de Dios hay perfiles diferentes. No todos pueden ser como Esdras, que además, como vimos en el texto, era un sumo sacerdote, porque el texto dice sacerdote, pero vemos el linaje y era un sumo sacerdote, o sea, realmente era un hombre del más alto nivel espiritual en lo que Dios dispuso. Pero bueno, fue erudito, fue versado, se preparó en la palabra y tuvo un buen testimonio con, pues, enseñar la palabra de Dios. Y ahí diríamos nosotros que en el pueblo de Dios hay dos áreas, el área propiamente espiritual y el área material. Y las dos son necesarias, porque muchos pensamos más en lo espiritual, ¿no? ¿Quién lo pensaría en Esdras? Bueno, sacerdote, maestro, pues un conocedor de la palabra, ¿no? Además era un escriba, ¿se acuerdan? Porque como el material en que se escribía la Biblia era pues muy frágil, se tenían que estar reconstruyendo lo que se destruía. De ahí incluso en el tiempo de Jesús recordamos escribas, o sea, conocían muy bien la palabra porque la estaban repitiendo. Cada texto que se dañaba, ellos lo restauraban para que no se perdiera el texto. Y ahí viene la palabra de Dios hasta el día de hoy, ¿no? Aunque hoy esté en medios electrónicos y hay muchos medios donde está la Biblia, originalmente fue muy rústico. Tenían que estarse copiando y copiando y copiando, por eso tenemos tantas copias, ¿no? Decíamos, hay muchos, miles de copias desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Copias completas, parte de un libro, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hay muchos manuscritos, incluso están hasta clasificados. Esto es importante porque hay quienes piensan que la Biblia es improvisada, ¿no? Hemos oído que piensan que la Biblia la hicieron en Estados Unidos, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser? O sea, realmente una gran ignorancia, porque hay manuscritos. Los más antiguos tienen 1000 años. Los rollos de Qumran, ¿se acuerdan? Que los encontró un pastor por allá antes de la Segunda Guerra Mundial, pues nada más casualmente. Y eso fue porque los rollos los escondían en ollas de barro muy seco. Como es el desierto, entonces cualquier tipo de humedad dañaba al material, entonces los metían en ollas de barro, ollas muy altas, y luego las tapaban con cera y quedaban protegidos. Y esos son los rollos que tenemos ahorita, los más antiguos, 1000 años. Y hay otros pues, que tienen menos antigüedad, pero también son copias de las copias de las copias de los originales. Y esto nos hace pensar un poquito en la palabra, ¿no? La palabra de Dios es original, o sea, viene de Dios, pero no es improvisada. No a alguien se le ocurrió escribirla o inventarla, no, ahí están los manuscritos. Nadie puede añadirle nada a lo que puso Moisés, o Daniel, o Isaías, ¿no? O Juan en Apocalipsis. Entonces, los textos están allí, y eso fue lo que hizo Esdras. Pero Nehemías es un gobernador. Es otro perfil totalmente distinto. Y vamos a ver cómo Dios usó a este hombre. Dice capítulo 1 al 11, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Nehemías estaba en Susa, capital del reino. Vino uno de sus hermanos, Hanani, con algunos varones de Judá, y les preguntó por los que habían escapado de la cautividad. Le dijeron que estaban en gran mal y afrenta, el muro derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esto es destrucción. Nehemías lloró e hizo duelo por varios días y ayunó. Oró a Jehová por los hijos de Israel, confesó los pecados de todos, reconoció que se habían corrompido en extremo y recordó la promesa del Señor: dispersión si permanecen en pecado, pero restauración si se arrepentían. Pidió la ayuda de Dios para dirigirse al rey. Algo importante en Nehemías, hermanos, es su carácter. Tenemos que ver esto, es determinante en una persona su carácter. Porque muchos son de apariencia, ¿no? O son así de cuando las cosas funcionan bien, ellos están bien, pero eso es una apariencia. Y en este caso Nehemías no es de apariencia. Tenemos varias cualidades en él muy importantes. Él era un copero. ¿Se acuerda que los coperos eran los encargados de la comida del rey? Porque a los reyes los envenenaban muy seguido. Entonces alguien tenía que estar muy atento a la comida, que nadie los envenenara. De todos modos, ¿no? ¿A cuántos faraones se envenenaron? Ahora que tenemos la historia, ¿no? Y que se revela todo eso, pues los envenenaban para quedarse con el poder. Entonces el rey tenía mucho miedo de morir por lo que comía o bebía. Entonces el copero estaba 100% encargado a las comidas y bebidas del emperador.
No era cualquier cosa. Imagínense, es mucho trabajo, pero era muy responsable de hacer esas cosas bien. Ahora, esto es importante, hermano, porque es un hombre totalmente de amor. Él estaba bien. Incluso hoy veremos que era rico, ¿no? Porque vamos a ver, hay un texto que habla de cómo él gastaba comida todos los días durante 12 años. ¿Alguien podría hacer eso, hermano? Invitar a mucha gente todos los días, 12 años, hasta que, bueno, ¿cómo? ¿Cuánto gastaría uno en dinero? No, pues está imposible. Bueno, él tenía dinero. Era muy rico, pero aparte de ser un hombre rico, tenía amor por el pueblo. Y ahí vemos cómo no nada más él estaba en su estatus a gusto, viendo al emperador y estaba en la corte, sino que se interesó por los de Jerusalén. Dice allí que los de Jerusalén estaban en gran malea frente. ¿Quiénes son los que estaban con Esdras? La gente que regresó, que incluso aquí también se repite con Esdras y Nehemías, repiten las personas, incluso sus posesiones. Dice, ¿cuántos regresaron con Zorobabel? ¿Se acuerda? El rey Zorobabel, descendiente del rey David. Entonces dice, ¿cuántos son y qué están haciendo? Pero Nehemías se preocupa por ellos y le dice a su hermano, ¿cómo están los de la dispersión? Y dice, están muy mal, están en mal y afrenta. O sea, eran pobres, no estaban haciendo la voluntad de Dios, les faltaba alguien que los gobernara. Y no era nada menos que Nehemías. Por eso siempre decimos, ¿no? Cuando la gente dice, ay, ¿quién podrá hacerlo? Pues hazlo tú. Eres tú quien tiene que hacerlo porque, pues, quién sabe si alguien más tenga la inquietud, ¿no? Y es inquieto y él fue mandado. O sea, Dios usa gente que de veras tiene ese carácter. Estaba en el mal y afrenta, el muro derribado y todo destruido. Pero también Nehemías era espiritual. Aunque era de ese punto un hombre rico, copero, dice que oró y ayunó. O sea, la oración es determinante. Yo creo, cuánto ora una persona demuestra cuán creyente es. Porque muchos no son de oración. Y con menos oración, pues no andamos en las cosas de Dios. O sea, sí se requiere siempre oración. Y este hombre, aunque estaba ocupado, tenía dinero y todo eso, se puso en oración y ayuno. Ya decimos, el ayuno no es un sacrificio, es como buscar de Dios más intensamente. Y él oró y ayunó. O sea, sí tiene un carácter muy especial. Y luego reconoce el pecado. Otro problema que tenemos, no reconocemos el pecado. Nos justificamos mucho, que son opciones, que son circunstancias, y no enfrentamos el pecado. Y por eso la gente sigue en su pecado. Pero Nehemías no. Nehemías no estaba en pecado. Pero junto con Esdras dice, Señor, nos hemos corrompido delante de ti. Nunca dijo, ellos se corrompieron, dijo, nos hemos corrompido. Entonces, ¿cuán consciente estaba del pecado? Lo dice esta frase. Señor, nos hemos corrompido delante de ti. Estamos en mal y afrenta, no porque tú seas malo, no porque Dios falle, sino porque nosotros no hemos hecho tu voluntad. Y entonces confesó el pecado de Israel, oró y ayunó, y entonces fue a presentarse con el rey. Luego dice, Artajerjes, es el punto 2, es enviado. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén, capítulo 2. Dice, Nehemías era copero del rey. Al servirle, el monarca lo notó triste. El judío mencionó que había afrenta en su pueblo y el rey se dispuso a ayudarlo. Nehemías pidió ser enviado a Judá para reconstruirla. Esto era un compromiso. Nehemías pidió cartas para los gobernadores que lo dejaran pasar y una carta para Asaf, guarda del bosque, para que le diera madera para el palacio y para el muro. El rey envió capitanes y gente de a caballo. El hecho no agradó a Sanbalat, horonita, samaritano, ni a Tobías, siervo amonita. ¿Qué es esto, hermano? Pues estar en la obra de Dios. Preguntaríamos, ¿qué tanto estamos en la obra de Dios? Porque todos tenemos ocupaciones, profesiones, estudios, pero no nos ocupamos de Dios. Hay que ocuparnos en las cosas de Dios. O sea, Nehemías dijo, yo necesito ir. No nada más se preocupó, lloró y ayunó, dijo, yo tengo que ir. Pero tenía un problema, el copero era vitalicio. No podía decirle, me voy a ir a un tiempo, ¿no? Sin embargo, los milagros vienen cuando nosotros oramos y también cuando tomamos decisiones correctas. La decisión correcta de Nehemías era ir a Jerusalén, pero dice que cuando estaba con el rey Artajerjes, recuerde que Artajerjes no es un nombre, es un título. Hay varios Artajerjes persas. De hecho, en la historia, ¿no? Ahí vemos cómo la Biblia coincide con la historia. La Biblia no es inventada, no es un cuento, es real. Y dice, el rey Artajerjes, pues era el monarca que estaba a servicio de Nehemías, y le dijo, ¿por qué estás triste? Y dice que Nehemías tuvo miedo, ¿no? Porque al estar triste ante el rey, pues podía pensar el rey que estaba haciéndole algo malo, que lo iba a matar o una cosa así. Dice, y yo temí. ¿Está mal tener miedo, hermanos? No está mal. El miedo es parte de, es un mecanismo de defensa. Nehemías tuvo miedo.
porque dijo, el rey me va a preguntar por qué estoy triste, porque antes de esto nunca estuve triste delante de él. Y el rey le dijo, ¿qué tienes, Nehemías? Le dijo él, bueno, estoy bien yo, pero mi pueblo no. Mi pueblo está el muro destruido por Nabucodonosor, saqueada la ciudad, no hay nada de gente en el pueblo y yo me estoy aquí muy a gusto. Ahora, eso es muy importante, hermano, porque se llama conciencia. Hay gente muy inconsciente, ¿no? O sea, ellos a gusto, los hedonistas, ¿no? Estando bien, con lo que necesitan. Nehemías tenía esta riqueza y sin embargo con todo eso dijo, yo no me puedo quedar así. O sea, sí fue ayudar a los que estaban en necesidad. Y le dijo a Artajerjes, ¿qué pides? O sea, las cosas tienen que ser claras, ¿no? Porque hay gente que como que sugiere, no sugiero, o pido o no pido. Y en este caso Nehemías dijo, te pido que me permitas ir a mi pueblo para ayudarles. Y no nada más eso. Yo aquí tengo una frase, pedir bien. ¿Qué es pedir bien, hermano? Pues todo lo que necesite. Porque no nada más se fue a Jerusalén, dijo, necesito madera, necesito personas que me acompañen, permisos para las provincias. O sea, pidió bien. Y Artajerjes dijo, llévate todo lo que pides. Incluso dijo, quiero madera para que el guarda del bosque me dé mucha madera porque la voy a necesitar. Eso es ser una persona previsora. Se fija que hay gente que no prevé. Hay gente que vive al día, no sabe qué va a necesitar, no se acuerda, y Nehemías es un ejemplo de muchas cosas. De hecho, es uno de los líderes de los que hay más libros. Hay muchos libros sobre Nehemías, ¿no? Muchísimos. Nehemías como constructor, la cultura, principios de liderazgo. Hay muchos libros, porque tiene mucho de lo que le podemos aprender, y él pidió lo que necesitaba. Y lo importante es, Dios le contestó a través del rey Artajerjes. Dios usa a los inconversos. ¿Cierto o falso, hermano? Porque usa a los cristianos, ¿no? Al menos eso esperamos, pero usa a los inconversos. El rey era idólatra, no era un convertido, y le dijo, pide, lo que tú pidas te van a dar. Ahora, él pidió y fue justo y se fue entonces a aquel lugar. Pero enseguida empiezan los enemigos, los cananeos, ¿no? Dice ahí Sanballat Horonita. Horonita quiere decir samaritano, estaba en Samaria. Y Tobías, un siervo amonita. O sea, de dos tribus enemigas de Israel estaban ahí y no les gustó que llegara Nehemías. Hermanos, para la obra de Dios siempre habrá quien se oponga. Porque uno piensa que va a estar bien, ¿no? Oye, es la obra de Dios, levantar el muro, que se reconstruya la ciudad. No, hubo quien estaba en contra, los enemigos de Israel, Amón y israelitas. Dicen, no estamos de acuerdo con esto. Y los que no están de acuerdo pueden presentar oposición. Y encontramos en Esdras y Nehemías que hubo oposición. Sí hubo muchas situaciones que no estaban bien. Y cuando hay oposición tenemos que ver si estamos en la voluntad de Dios o no. Y Nehemías sí estaba en la voluntad de Dios. Nehemías animó al pueblo. Qué importante es ser una persona que anima. Porque hay personas que desaniman, ¿no? ¿Se da cuenta? Hay gente que no tiene un carácter de animar. Vamos a hacer esto, ahí no te va a resultar. Tú no puedes, tú no eres el elegido. Hay gente que le encanta, ¿no? Yo creo que son los fracasados, Porque como ellos no hacen nada, pues no quieren que nadie haga nada. Porque una persona de éxito dice, oye, pues qué bueno que hagas algo. ¿De veras vas a hacerlo? Pues hazlo. Que te vaya bien, ¿no? Pero en este caso hubo gente que estaba en contra de lo que Nehemías quería hacer. Y Nehemías animó al pueblo. Capítulo 2. Nehemías llegó a Jerusalén. Después de 3 días se levantó de noche con pocos varones, evaluó el daño del muro. Nehemías habló a los judíos sobre la gran afrenta en que estaban y les testificó sobre la gran ayuda que Dios le había dado. Sanballat Horonita, Tobías siervo amonita y Gesem el árabe se burlaron de ellos y los despreciaron. Esto es oposición. Nehemías le respondió que confiaban en Dios y él los prosperaría. Es importante animar a la gente en la obra de Dios. Por favor, nunca desanime a nadie. Yo he conocido gente que cuando alguien predica, después de que predica, te faltó esto. ¿Pero para qué le dice eso? Lo va a desanimar, ¿no? No, qué bueno que predicaste bien, pero los hay, Luego platicamos, ahorita no tenemos ni tiempo ni ganas. Pero hay gente de que cualquier cosa que alguien quiera hacer se opone. No te va a alcanzar, tú no puedes, te falta experiencia, tú no eres el elegido. O sea, hay mucha gente que tiene ese carácter de desanimar. Y sabe, no sirven para nada. Solamente que estamos en la voluntad de Dios y queremos prosperar. Y fue lo que hizo Nehemías. Cuando no estamos en la voluntad de Dios, pues Dios no tiene por qué prosperarnos, ¿no? Pero en este caso sí estaba en la voluntad de Dios. Ahora, Nehemías también era un hombre prudente. Recordemos eso. Dios usa gente prudente. ¿Repetimos la frase?
Dios usa gente prudente. O sea que los imprudentes nos ha usado por pura misericordia. Porque Nehemías fue de noche. O sea, para que no lo vieran, que iba a evaluar el muro, fue de noche. Y fue con pocos varones. Los importantes casi siempre son pocos. Porque imagínense que Nehemías se va con 100, 200, 300, por lo ven. Y se tomó a algunos varones y de noche fue a ver el muro. O sea, a veces hacen falta pocas personas. Las más sabias, las más serias, las más consagradas, las más algo para las cosas de Dios. Y también Nehemías fue a ver el muro. O sea que a veces hay que evaluar la situación, se llama esto, ¿no? No dijo, vamos a reconstruir el muro y ya. No, dijo, vamos a ver cómo está el muro. Y vio cuánto daño había dejado los babilonios, el daño que se había hecho. Dijo, bueno, se tiene que hacer una evaluación. No sé cuántos tienen habilidad administrativa, pero son muy buenos, hermano. Los contadores, los administradores, los abogados, bueno, toda la gente que sabe de cosas que se tienen que hacer específicamente son muy útiles, porque no todos tenemos esa habilidad. Y Nehemías sí tenía la habilidad, dijo, ¿cuánto nos puede costar en tiempo esto? ¿Cuánta gente trabajará? ¿Qué material vamos a necesitar? O sea, hay que evaluar las cosas. No haga las cosas por impulso. Cuando la gente hace las cosas por impulso, siempre falla. Porque el impulso a veces o está bien o está mal, y aparte el resultado cuál es, ¿no? En este caso Nehemías no fue por impulso. Fue 3 días después, o sea, ni siquiera fue llegando ya a Jerusalén, se esperó 3 días, y de noche. Y con esos pocos elegidos que estaban ahí, vio el muro y vio la gran afrenta en que estaban. O sea, de veras estaban en un problema los judíos, porque no había el muro. Recordamos que en ese tiempo, por las guerras, el muro era indispensable, porque cualquiera llegaba y los invadía, ¿no? Cualquiera llegaba y se llevaba cualquier cosa, lo saqueaba. Entonces, el muro era importantísimo. Como ya de seguridad, ¿no? No sé cuántos viven en fraccionamientos cercados, que luego hasta nos da trabajo entrar a los que somos de a pie, ¿no? Todo tiene seguridad y policías y no sé cuánto. Hoy tienen hasta electrónica, ¿no? Bueno, en ese tiempo eran los muros. Entonces, esos muros eran necesarios. Y Nehemías dijo, no podemos ser ciudad si no tenemos muro. Pero otra vez, los enemigos, Sanbalat, Horonita, ya dijimos estaba ahí en Samaria, Tobías el amonita, enemigos de Israel, y Gesem el árabe. Y ahora se suma otro más. A veces no nada más son 2, son 3 los enemigos. Y aunque haya enemigos, tenemos que orar a Dios y ver cuál es la situación allí. Y estos además se burlaron de ellos. No sé a cuántos nos afecta que se burlen de nosotros. Hay quienes no, se burlan de ellos y ellos siguen tranquilamente. Pero hay quienes, ay, sí, se burlaron de mí y me vieron feo. Hermano, no sea ridículo, porque en verdad no hace falta. Nosotros, aunque la gente se burle, tenemos, ¿sí? No sé de cuántos de nosotros se burlaron cuando estamos en Cristo, ¿no? Ay, ya vas a tu iglesia, vas a cambiar de religión, ahí vas a estar muy bien, eres bien hipócrita. Nos dicen muchas cosas, pero si nosotros superamos la burla, podemos estar bien en las cosas de Dios. Que nadie se burle de mí. De hecho, se siguen burlando, ¿se da cuenta? La gente se burla de todo. Hay gente que está dedicada a burlarse de otros. Dice la palabra que son así como personas que nada más están viendo qué hay para burlarse de ellos. Entonces, se burlen de usted o no, usted haga las cosas. Aunque se burlen de mí, yo lo hago porque es la voluntad de Dios. En este caso, a Nehemías y a los poquitos que estaban con él evaluando el muro, les dijeron, ay, no van a poder, ustedes no son suficientes, Dios no está con ustedes, hay otros dioses, o sea, hay mucha oposición siempre. Y cuando la gente se burle, hermano, tenemos que seguir adelante. Y una cosa importante, aprender a dejar de burlarnos, porque la palabra dice que los burladores no están bien, porque no hay amor, no hay algo útil, no estás burlando de otros, pero hay mucha gente que se burla. Se burlan de niños pequeños, de jóvenes, de adultos, hasta de ancianos. Hay burla contra todos. Por favor, si ve a alguien que se burla, mejor ya cámbiale de canal. Porque lo que hace nada más es llenarnos de, pues, igual, una superficialidad, ¿no? Y se burla de esto, y mira qué dijo, y mira qué hizo. Entonces, la gente que se burla no ayuda. Pero sí tenemos que seguir adelante. Entonces, si se burlaron usted, siga adelante. No sé de cuántos de nosotros se burlaron y pensamos que era grave. Pensamos no continuar, sin embargo, la burla pasó y aquí estamos hoy. Si usted está aquí hoy, a pesar de burla, es porque sí era de Dios. Lo que usted pensaba o decía o lo que sea, y puede seguir adelante por la gracia de Dios. Y entonces evitemos la gente que se está burlando, o también los que ofenden, ¿no?
¿A cuántos las ofensas hoy los deshacen? Y hay muchas ofensas. No me diga cuánta gente hoy se ofende, ¿no? Hay gente dedicada a eso, a estar ofendiendo a otros, a menospreciarlos. Entonces, tenemos que salir adelante por la gracia de Dios. Luego viene reparto del trabajo. ¿Está bien que el trabajo lo haga una sola persona, hermanos? Entonces, ¿por qué la mamá hoy hizo el desayuno, limpió y trapeó y llegó? Y los demás nada más vienen en bendición. ¿Sucede o no sucede? O sea, el trabajo es de todos. Porque no nada más es la mujer, ¿no? Imagínense nada más cuántas mujeres trabajan fuera de casa y dentro de casa. Claro que el hombre llega y se pone a descansar. A veces, no todos. Pero ahí la mujer llega y sigue limpiando. O sea, ¿por qué nada más ellas y los hombres no? El trabajo es para todos, hermano. Si todos ensuciamos, pues todos limpiamos, ¿no? Si todos gastamos, pues todos aportamos. Lo que hagamos entre todos es una bendición, el reparto del trabajo. Incluso hay quienes han hecho hijos felizmente inútiles. No esperaba tanta bendición. Hermano, les hacen todo a los 26 años. De ellos, pues, ¿no? O sea, tengo que cuidarte cuando naciste, estás chiquito, y según su edad, ¿no? Porque hay unos que luego son medio aniñados cuando les conviene, casi todos. Pero no tienen que hacerlo inútil. Mira, ya tienes que vestirte, tienes que hacer tus tareas. ¿Cuándo le hicieron tareas a los hijos, hermano? Pues no. Y la tarea es de él, no de usted. Se supone que usted ya hizo, ¿no? Y no, ay, le voy a hacer la tarea. Es que le dejan mucha tarea. Pues así es, hermano. El trabajo va a estar pesado. ¿O a quién tiene un trabajo fácil aquí, hermano? ¿Su trabajo es fácil? Bien pesado, y demandas y cosas que hacer y proyectos y muchas situaciones ahí. Entonces, si no los enseñamos a ser responsables, entonces son unos inútiles y tenemos que aprender que les toca a ellos. A veces no tienen ni su cama, ¿no? Dicen algunos, bueno, área de desastre, ahí en su recámara, ¿no? Entre bajo su propio riesgo. Entonces, deja mi desastre, yo sé dónde tengo todo. Así en el desastre que tengo. En los nidos porque algunos no son camas, son nidos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nido? Tienes nido como de perro, de gato, de gallo. Hay muchos nidos en tu casa. No tengan nidos, por favor. Entonces, hermano, hay que repartir el trabajo. No es nada más la mujer. Gracias a Dios por las mujeres responsables y trabajadoras, pero a veces hicieron daño haciendo todo. Te toca a ti. Ay, mi cuarto huele feo. Pues lávalo, papá. Ya tienes 36 años, ¿no? Mi ropita, pues lávatela tú, porque ya aquí está pesado hacerte todo, ¿no? Pero hay quienes todavía le siguen haciendo las cosas. Por amor y testimonio, no decimos nombres, pero hay. O sea, no les toca ya. Le decimos, por favor, no me lave mi ropa, y me la lavaba. No me la tendía, por favor, ya no. Yo puedo hacerlo. De hecho, tengo que hacerlo, ¿no? Y hay quienes no. Es que tú no sabes cómo hacerlo. Esta es otra, ¿no? Las que solamente saben ellas cómo hacerlo, es otro problema. Neurótico también, ¿no? Pero no. Todos tenemos que hacer las cosas. Reparto del trabajo. Dice ahí que el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos edificaron la puerta de las ovejas. Los varones de Jericó edificaron también. Los hijos de Sena, Meremot, hijo de Urías, los tecoitas, ciudad de Tecoa, Joyada, Melatías, Uziel, Refaías, Jedaías, Malquías y Salum, Anum, Malquías, hijo de Recab, Salum, hijo de Coose, Nehemías, hijo de Azbuc, Reum, hijo de Bani, Babai, hijo de Enadad, Exiel, hijo de Jesúa, Baruch, hijo de Sabai, Meremot, hijo de Urías. Esto es su organización. Los sacerdotes, varones de la llanura, Benjamín y Asub, Binui, hijo de Enadad, Palal, hijo de Usal, los sirvientes del templo, los tecoitas, Sadoc, hijo de Imer, Ananías, hijo de Selemías, Malquías, hijo del portero, los plateros y comerciantes. O sea, era un buen equipo. De hecho, es muy importante. Donde tenemos equipo, funcionamos bien. Si no hay equipo en el matrimonio, pues no funciona. No es como el hombre o la mujer, es como los dos somos equipo. Tenemos habilidades, ¿no? Diferentes habilidades. Bueno, somos un equipo. No nada más es la mujer o el hombre. Y también los hijos. Y ahora que los hijos tienen habilidades múltiples, ¿no? Pues, qué bueno que mi hijo me ayude, ¿no? Porque no, me toca a mi hijo, ¿no? Qué bueno que ayuden. Mientras no distraigan estudios o trabajo, que ayuden. Es muy importante eso, ¿no? Y el trabajo hay que repartirlo. Porque hay personas que lo hacen todo. No sé si saben la historia, ¿no? De que hay pastores que ellos abren la puerta. Aquí pasa. Ellos, que no debe pasar, pues limpian el templo. Aquí no pasa. Ellos acomodan las sillas. Ellos reciben a la gente.
ellos saludan a todos, ellos están en todas las juntas, ellos están en la alabanza, ellos predican, ellos oran y despiden a la gente. Cierran la puerta al final. Aquí sí pasa. Hermano, no está bien. Somos un equipo. O sea, no puedo hacerlo todo porque hay un equipo. Y de hecho, ¿por qué hay equipo? Pues para que la gente se forme. ¿Por qué cree que aquí tenemos gente que hace muchas cosas? Porque estamos en formación, hermano. Recordando que somos temporales. Porque cuando no está la persona que hace todo, ¿qué pasa, no? Imagínense cuando alguien en la casa que la mujer hace todo, se mueren cuando se va la mujer, ¿no? No está tu mamá, pues ahora no comemos. Ahora no vayas a la escuela, que no está tu mamá. Oye, no está tu mamá, pero estamos nosotros, ¿no? No hacemos las cosas igual nunca, pero aquí estamos nosotros. O los hijos, o quien sea encargado. Y en este caso los ministerios también. Hay una cosa importante, en Jerusalén hay 12 puertas principales en el muro. Puertas al norte, sur, oriente y poniente. Por eso los nombres de las puertas. La puerta de las ovejas es una de ellas. Se dice aquí, estos edificaron el muro de la puerta de las ovejas. Pero otros edificaron otras áreas. Aquí en el templo, ¿lo más importante es esta área, hermano? ¿O todas son importantes? Todas. A lo mejor aquí estamos más reunidos o lo que sea, pero todas son importantes. Todas requieren mantenimiento, todas requieren atención, hacen falta cosas en todos los lugares. Porque lamentablemente hemos conocido lugares donde el templo está muy lindo y no hay nada más. Ni salones, ni espacio, ni nada, porque esto no es tan importante. En alguna ocasión alguien dijo, no hay salones para niños porque los niños vienen a la iglesia a jugar, no vienen a aprender. Hermano, ¿será cierto eso? ¿Está bien? Que nada más vengan a jugar los niños, pues no. De hecho, no juegan, ¿eh? Hay que me los entretengan, no, tampoco, hermano. Las personas que desde la cuna no los están entreteniendo, nos cuidan por la gracia de Dios, les dan clases por la gracia de Dios, pero no los están entreteniendo. Porque hay mucha gente que tiene esa idea, no, pues aquí que me los entretengan, no. Es parte de su formación espiritual. Luego tenemos mucha gente aquí, o sea, Dios usa mucha gente que está en algo, los que se comprometen. ¿Sabe a quién usa Dios, hermano? Los que se comprometen. Sí, todos está correcto, pero a los que se comprometen. Hay gente que no está comprometida y tampoco está aquí ahorita. ¿Por qué no está fulano? Pues porque no quiere. Créeme que a nadie le impedimos y le decimos que no venga. No está pues porque no quiere, no puede. Los que tienen trabajo o alguna emergencia, pues no hay problema. Pero hay quienes se acostumbran a no ser importantes. De hecho, hay gente que llega, ya empezó el culto, para no saludar, se les desgastan las manos o algo así, ¿no? Entonces llegan tarde, se van temprano, no hacen nada. En cuanto hablamos de un trabajo, se salen y se levantan y se van. Cuando la gente ora, muchos desaparecen, ¿eh? Eso sí pasa aquí también. Cuando empezamos a orar, ya al abrir los ojos, ya no está fulano, ya no está el hermano. O se van porque van a recibir herencia, no se despiden de nadie. Hermano, espérese tantito, o sea, por favor. De hecho, aquí tratamos de ser puntuales, acabar a la hora más o menos. Eso es una exigencia aquí, que las cosas se dan a tiempo. Nada de que el espíritu nos mueve, no. ¿Qué espíritu nos mueve, no? Diríamos ahí, porque pues no es ordenado. Pero siempre hay una cosa más, y hay quienes sí se quedan hasta el final, ¿no? Créeme, aquí incluso hay gente que se queda al final para que no nos salgamos al último los que nos quedamos solos. Porque hay mucha delincuencia, ¿no? Y aquí hay gente así, gracias a Dios, siempre se quedan al final. Les agradecemos mucho. No tienen que hacerlo, pero lo hacen. Porque al final, ya que se fueron todos, hermano, pues hay delincuentes, ¿no? Igual hay robos por aquí o cualquier cosa. O al final, ¿qué hace falta, hermano? Aquí pasa que ya todos hacemos lo que tienes. Cuando hay un evento hasta limpiamos, ¿no? Dejamos más limpio que en nuestra casa algunos aquí. Está bien, pero es repartir el trabajo. No nada más es una persona o dos. Hay que repartir el trabajo. Luego vienen precauciones contra los enemigos. Dice capítulo 4. Sanbalat se enojó, habló a sus hermanos de ejercicio en Samaria, se burló de los judíos y Tobías también se burló. Nehemías oró señalando el menosprecio que sufrían y pidió el castigo de Dios sobre los enemigos. Edificaban el muro y la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Estos son acciones. Sanbalat y Tobías, los árabes, se encolerizaron y conspiraron para atacar a los judíos. Los judíos oraron, pusieron guardia de día y noche, se unieron los débiles, los enemigos eran para matarlos. El pueblo de Israel tenía espadas, lanzas y arcos. Nehemías los animó. La mitad de los siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas. Detrás de ellos los jefes de la casa de Judá. El pueblo judío se esforzó. Los enemigos atacan. Porque a veces en cierta ingenuidad pensamos que porque estamos en Cristo no habrá ataques. Decimos, como estamos predicando la palabra de Dios, se supone que somos cristianos aquí, no va a haber problemas. ¿Y qué cree? Que sí hay. ¿Habrá enemigos, hermano? ¿Habrá problemas serios?
Mire, no contamos porque no edifica, pero ha habido muchos problemas serios en muchos lugares que no debían suceder, pero los enemigos empiezan otra vez con burla. Se están burlando, ese muro no va a quedar, no pueden ustedes. De hecho dicen, ahí si una zorra se para, tira el muro. Así dicen, ¿no? O sea, no está bien construido su muro. Y aunque se burlen, hermano, sigue adelante. Por eso aprendemos, no me burlo de nadie y no me importa que alguien se burle de mí tampoco. Porque hay gente que está nada más enfocada en eso, la imagen y las burlas, y no ayuda en nada. Ahora, Nehemías señaló esta situación y les dijo, vamos a esforzarnos. Pero ¿qué creen? El trabajo se multiplica. ¿Será o no será, hermano, también? Porque hay quien piensa que es fácil. Es bien fácil, usted nada más ora y predica ella. Mira, no es así. A veces ha pasado, ¿no? Pero normalmente se requiere mucha oración. Para todo lo que hacemos, oración, organización, capacitación. Hay gente que no valora la capacitación, ¿no? Piensa que ya sabe todo, ¿no? Pero no, hay que capacitarnos. Aunque usted sepa preparación, maestrías, doctorados, está muy bien, pero hay que seguirse capacitando. Y en este caso, ¿qué va a haber? Hay violencia. Los enemigos no nada más se burlan, sino que los amenazan. ¿A cuántos nos han amenazado? Te voy a correr el trabajo. De mi cuenta, corre que te mueras. Cosas así. Pues ni modo, ¿verdad? Pero Nehemías siguió trabajando. Nada más que la mitad trabajaba en construir y la mitad tenía espadas y palos para defenderse. ¿Está bien defenderse, hermanos, o no? Sí. No buscamos violencia, no queremos lastimar a nadie, pero hay que defendernos. Porque la gente piensa, soy cristiano, que me golpeen. O si alguien se defiende, dice, ¿y eso que eres cristiano? Yo esperaba que te dejaras golpear como Cristo. Pues no, Cristo es mi maestro, pero yo no soy Cristo. De hecho, no me gusta golpear a nadie, nunca ha sido violencia, pero si alguien nos trae violencia, ¿qué hacemos? Pues nos defendemos. Porque es una situación muy, muy común en la iglesia, ¿no? Hay quien piensa, no hagas nada, déjaselo a Dios. Pues sí, Dios sabe qué hace, pero yo también. Y Nehemías dijo, ahora con armas la mitad, y si se nos ataca, nos defendemos. ¿Qué es eso, hermano? Una advertencia. No es una amenaza así, carnal. Si nos atacan, nos vamos a defender. Si a usted lo atacan legalmente, defiéndase. Hay gente que piensa anda poniendo nunca una demanda o nunca un límite de restricción a la gente que es violenta, ¿no? Se puede poner, está bien. Si alguien nos violentó fuertemente, no lo queremos ni ver. Porque hay que empezar, y eso que tú eres cristiano, pues sí, puedes pensar lo que quieras, pero yo me puedo defender y tengo normas para que las cosas funcionen lo mejor que se pueda. Y si alguien tuvo violencia, hay que quitarla. Porque no nada más ahora hay más enemigos que están amenazando y dicen, nos burlamos de ustedes y además los vamos a atacar. Vamos a ver si los podemos matar en el Inter, ¿no? Y dice, bueno, la mitad estaba con los arcos y espadas y la mitad con materiales de construcción. Y ahí vemos cómo Dios usa gente con diferentes necesidades. Fíjense, unas parecían muy espirituales, otra vez la reconstrucción y la material, pues defenderse. Y eso es muy importante. Hay que defender a los demás. Es bueno que nos defendamos. No somos policías ni nada de eso, pero sí nos defendemos, ¿no? Por eso decimos cuando alguien sale alguna cosa, pues tenga cuidado. Hay mucha violencia. Hay muchos asaltantes por aquí, bueno, pues esperamos que no le pase a usted nada, ¿no? Y le guardamos mientras podemos, o salimos juntos, una cosa así, ¿no? Es bonito, eso es bonito, pero es como una precaución. Ahora, cuando estaban ahí con esa situación, dice, bueno, ellos estaban, los jefes de las casas, haciendo las cosas de Dios. Y luego viene la abolición de la usura. ¿Qué es la usura? Bueno, la usura es cobrar impuestos altísimos. Y dice ahí que, bueno, estas personas, capítulo 5, hubo un clamor en el pueblo. Habían pedido prestado dinero y grano para vivir. Empeñaron sus tierras, sus viñas y sus casas. Otros habían pedido dinero para pagar tributo al rey. Los pobres habían dado a sus hijos y sus hijas en servidumbre. Nehemías se enojó, preguntó a los nobles oficiales si exigían interés a sus hermanos. También Nehemías y sus hermanos y sus criados habían prestado. El acuerdo era quitar el gravamen. Esto es misericordia. Decidieron devolver las tierras, convocó a los sacerdotes para jurar que harían lo acordado y fue una lección solemne. Nehemías sirvió en Judá 12 años y ni él ni sus siervos pidieron heredad. Los anteriores gobernadores habían abrumado al pueblo. Nehemías daba alimentos a 150 oficiales y judíos. Ahora, ¿qué es esto, hermano? Pues es resolver problemas. Si la gente no resuelve problemas, pues no ayuda. Porque hay gente que no arregla nada, ve situaciones y no se mete, prefiere no complicarse, prefiere no tener alguna situación, pero hay que abolir la usura, ¿no? Recuerda que muchas personas pidieron, dice, grano y dinero para vivir o para pagar impuestos.
Para eso pidieron, pero no estaban pagando lo que debían tener. Y aquí con el préstamo hay una situación, hermano. Piense cómo puede pagar el préstamo, porque muchos no pensamos cómo pagar. Y es una situación que luego tenemos deudas impagables, ¿no? Entonces, de hecho, me parece que el préstamo nunca es bueno, de verdad, porque ni sé cómo puedo pagar, no tengo seguro nada, y mejor pues limito mis gastos. A algunos nos ha pasado, ¿no? Que el ingreso nos baja, bueno, pues limito mis gastos. Y ya cuando Dios me bendiga con un ingreso mejor, pues pago cosas importantes, y ahorita nada más lo básico. Pero en ese punto hasta sus hijos eran esclavos, porque decía la ley, si alguien no puede pagar lo que debe, puede ser esclavo él o sus hijos. O sea, que los hijos tienen las consecuencias de nuestras malas decisiones, porque estaban siendo esclavizados, ¿no? Y Nehemías le dijo, no es justo que hagan esto, quiten el gravamen. Ahora, lo más grave es que no nada más los que estaban ahí, sino la misma familia de Nehemías. ¿Será que a veces hasta en nuestra familia pasan cosas, hermano? Lamentablemente sí. Y aún los siervos muy cercanos a Nehemías cobraban impuestos. Y les dijo, ya se acabó. Ya no hay más impuestos, por favor, regresen las tierras para que la gente se pueda recuperar y ya nada de adueñarse los demás. Porque hay gente altamente voraz. ¿Se da cuenta? Les encanta ganar mucho y no les importa quitar hasta lo básico al otro, ¿no? Entonces es importante que yo deje de ganar para que la otra persona no tenga ese problema de pues, no tener ni para ir. Luego tenemos otra vez los adversarios. Dice capítulo adelante, que los enemigos vienen con más amenazas. Vienen con más amenazas y entonces Nehemías tiene que enfrentarlos. Ahora, este enfrentar, hermano, pues tiene la bendición de que nosotros veamos qué se tiene que hacer. Yo diría aquí, ¿qué enemigos tiene usted y cómo los puede enfrentar? Porque hay quienes son muy inconscientes y hay amenazas, tienen deudas muy grandes, no están pagando lo que deben, se endeudan de más, compran cosas carísimas cuando no tienen prosperidad y esto genera problemas. Por eso viene la usura, ¿no? Entonces, como decimos, cuando estoy en pobreza, lo que dice Pablo, sé vivir en pobreza, o sea, le bajo a los gastos. Lo que no sea muy básico, pues no lo gasto, porque estoy en austeridad, ¿no? De hecho, sí, es una frase correcta. Estamos en austeridad. ¿Será correcto, hermano? Que los cristianos estemos en austeridad o pura bendición. En austeridad. ¿Sabes qué estamos en? Ahorita no puedo. Compromisos, invitaciones, cosas que no son básicas, las rechazo porque no tengo. Cuando tengo, pues qué bueno que tenga. Y si no tengo, ¿qué importa, no? Porque hay mucha gente que se sigue endeudando, ¿no? Sigue pidiendo y debe aquí, debe allá, paga una tarjeta para pagar la otra y abre cosas acá. Hermano, no es correcto. Tenemos que aprender a no andar pidiendo prestado, básicamente. Y cuando pedimos prestado, ¿cómo puedo pagar? Como creo que no puedo pagar, mejor no pido prestado. De hecho, en nuestro testimonio como matrimonio y como iglesia, jamás pedimos prestado. Nunca. Cuando se detuvo la obra años, se detuvo porque no había con qué. O cuando en lo personal hay alguna necesidad, Dios tiene misericordia. Pero no andamos pidiendo prestado. De hecho, menos a la iglesia, imagínense, ay hermanos, préstenme, pues no, tampoco. ¿Da pena o no da pena? A mí sí me da mucha pena. Porque no es correcto, ¿no? Ahora Dios sabe las necesidades y Dios provee siempre. Pero no es correcto que andemos pidiendo prestado porque podemos tener problemas. Y los adversarios, otra vez, Gesén el árabe, Tobías y otros más enemigos estaban en contra de él. Luego Nehemías tomó una gran decisión, designó dirigentes. Es importante poner personas encargadas de ministerios, porque dice que entonces puso gente que administrara, gente que viera las necesidades según su perfil. Yo le pregunto a usted, ¿qué perfil tiene y cómo está sirviendo? Porque todos tenemos perfiles y con eso servimos, ¿se da cuenta? Hay gente que con sus habilidades nos trae mucha bendición. De hecho, hacen cosas que nosotros no haríamos, pero decimos, mira esta persona tan hábil, cómo tiene carácter, cómo es amable, cómo es cálida, cómo le gusta la obra de Dios, la oración, el evangelismo, la enseñanza, las misiones, las áreas diferentes del ministerio tienen mucha habilidad. ¿Por qué? Porque Dios se las dio. Y seguramente, hermano, es para servir al Señor. Nada más yo le pido que si usted tiene algo de bendición y no está sirviendo, empiece a servir. Porque aquí todos somos necesarios, ¿de acuerdo? Todos somos necesarios, todos. Porque hay gente que tiene habilidades y no quiere dar. No me gusta que me critique, no quiero quedarme más tarde, no me gusta. Hermano, ese no está correcto. Si Dios me da habilidades, yo puedo entonces usar esas habilidades para su reino. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Vio el perfil de la gente y los puso. Ya tú te vas a quedar con los sacerdotes, tú con los cantores, tú con los porteros, tú te vas a quedar con la gente que administra. Y otra cosa, Nehemías vio que en la noche llegaban vendedores extranjeros. Y es peligroso. ¿Será peligroso andar en la noche, hermano, o no? Porque hoy hay gente que parece murciélagos, ¿eh? Ah, cómo le gusta andar de noche.
¿Y cómo molestan, ¿no? Los murciélagos? Hay horas para todo. Ya muy noche llegaban a comprar y vender y Nehemías dijo, esto nos quita seguridad, porque de noche nos invaden los enemigos y no estamos preparados. Entonces, de noche se cierran las puertas. ¿Cierto o falso, hermano? ¿Cuántos papás en su casa tienen horario para que lleguen sus benditos hijos? ¿Y cuántos no? Aquí llega la hora que quieras, es tu casa, pásale para adentro. Por eso, ¿verdad? No, a cierta hora se cierra la puerta. Yo incluso de hoy que están con su celular de noche y de madrugada, hermano, qué desastre. Mire, ¿por qué de madrugada hablándole a la gente, no? O sea, para eso hay día. De día la oración, trabajos, compromisos, ministerios, pero hay gente que le encanta de noche. Y eso es un desorden, hasta neurológico. Pero no vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, de día se hacen las cosas. Y él dijo, de noche no quiero que vengan a vender. Se cierran las puertas. Y dice, varios llegaban para vender y comprar y se quedaban afuera. Varios días, hasta que Nehemías dijo, si siguen aquí, los voy a meter a la cárcel. Porque Nehemías era gobernador. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay que advertir a la gente, ¿no? O sea, si siguen insistiendo, cosas desordenadas, cosas que nos ponen en riesgo, por favor, quítense, porque si no, yo voy a mandar a alguien que los quite. Y finalmente viene el remanente. Dice ahí que vienen con Nehemías como unos 42,000 personas. De todos los judíos que estaban en Susa, nada más regresaron 42,000. Ese es el remanente. Y de ese remanente vino Jesús. Porque 400 años después, de ahí estaba Jerusalén habitada, no era exactamente igual que en el tiempo de Nehemías, pero de ahí viene Jesús, el Salvador. Entonces, el remanente es muy importante. Y yo creo que aquí hablamos del remanente como una restauración. Dios permite que la gente regresara para que llegara el Mesías. No nada más por los judíos, sino porque Jesús es nuestro Salvador. Entonces, Dios siempre tiene un remanente. Y aún aplicado a nosotros, ¿a quién usa Dios? Pues al remanente. A la gente fiel, a los que están, a los que se cambian, a los que se comprometen. Dios los usa a ellos. Pues terminamos, hermanos, la hora 19. Muchas gracias por su tiempo.